ecologistas. Ahora quiero dejar con todas vosotras a María Ángeles Fernández, que nos hablará desde el territorio español también, nos hablará también de luchas y nos hablará de resistencias también desde otra perspectiva, pero que están también muy relacionadas y hermanadas con lo que ha comentado tanto Bárbara como Dunia. María Ángeles, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas. Antes de nada, pues agradecer a Entre Pueblos, Entre Poes que me haya invitado a participar en esta mesa de diálogo y de debate. Gracias, Judith, por la presentación y por acompañarnos. Y bueno, un placer, y también saludar a Dunia y a Bárbara, porque ha sido un gusto doloroso, ¿no? Porque son luchas dolorosas, bueno, pero escucharlas y conocer su lucha y su resistencia y su trabajo. Porque creo que al final las compañeras que están defensoras, ¿no? Defensoras de derechos humanos, porque al final defienden en este caso el acceso al agua y el agua como un derecho humano que es desde hace 10 años, pues no defienden a ella o a su territorio, sino que creo que sí que nos defienden a todas, ¿no? Yo creo que la lucha de Bárbara, de Dunia, del COPIN, de sus organizaciones, no se quedan solo en lo que puedan lograr en su territorio concreto, sino que nos tienen que servir de referencia a todas. Bueno, como decía en la introducción Judith, yo soy periodista, entonces mi visión va a ser un poco más de contexto, porque, bueno, pues al final voy intentando contar o trasladar o informar sobre diferentes luchas, diferentes situaciones, y bueno, creo que de ahí es donde puedo aportar, ¿no? Una mirada un poco más de contexto de la situación tal vez en el territorio del Estado español, pero también articulándolo con lo que sucede en otros territorios, como en este caso América Latina, porque al final lo que nos pasa a todas tiene conexión, ¿no? No creo que lo que pase en Chile sea un hecho aislado, que asesinaran a Berta Cáceres en Honduras no es un hecho aislado, de hecho ha relatado Dunia más asesinatos, y lo que pasa en el Estado español no son hechos aislados, es una lógica que se repite, que se retroalimenta y que está de cierta manera articulada. Entonces, por eso creo que si los ataques o los despojos que recibimos están articulados, las respuestas también tienen que ser articuladas. De ahí la importancia de estos espacios de encuentro, de debate y de conocer las luchas de otras compañeras. Creo que estamos en un momento muy, muy importante porque hay varias crisis que se están mezclando y, bueno, la crisis climática, la pandemia, como sabemos todas, ¿no? Que es una crisis por un lado de sistema de salud y del sistema sanitario, una crisis social, económica, de la biodiversidad. Y mientras esas crisis que nos tienen a todas en alerta se producen, hay un aumento de los procesos de acaparamiento y de despojo en todos los territorios, ¿no? Yo creo que mientras nos mandan que nos quedemos en casa y que tengamos cuidado, la lógica de despojo sigue imperando en muchos territorios. Frente a esa lógica de despojo tenemos que ver cómo buscar justicia o cómo oponer respuestas. Yo creo que ahora mismo el movimiento feminista en sus diferentes encajes territoriales es una de las herramientas, de las políticas y del pensamiento que ofrece una mejor respuesta a estas crisis globales y a este despojo global. Un feminismo que sea transformador y que sea plural, ¿no? Un feminismo en este caso, por ejemplo, yo no puedo hablar de un feminismo comunitario desde el Estado español, pero sí puedo aprender lo que hacen las compañeras centroamericanas o mesoamericanas y de su feminismo comunitario. Por ejemplo, también me parece muy interesante el concepto del feminismo cimarrón que le aprendí hace nada a Yuderquis Espinosa, que es una feminista dominicana, que hablaba de los cimarrones, que son las personas que huían de las plantaciones, esclavos negros que huían de las plantaciones, esclavas en el Caribe en este caso, y bueno, como esa huida era... lo importante no era el hecho en sí de la huida, sino lo que construían después, ¿no? Entonces, esa desobediencia, como traía aparejado una agencia de personas que huyen. Yo creo que el feminismo tiene que ir, aparte, tiene que ofrecer alternativas y construir cosas nuevas. Entonces, yo creo que en este caso los feminismos sí que pueden aportar unas nuevas estrategias. En este momento, como decía, en el que hay unas diferentes crisis, las políticas extractivas están en aumento y frente a eso tenemos que apostar por una defensa absoluta de los bienes comunes.
Pensando un poco en cómo voy a plantear mi exposición, yo creo que el extractivismo está llegando a nuevos espacios, ¿no? Parecía que ha llegado a su culmen y que no se podía explotar más los recursos naturales de la tierra y los cuerpos y las vidas de quienes vivimos, pero siempre hay nuevos espacios de acaparamiento. Por ejemplo, la minería me parece que es uno de los territorios que está teniendo un nuevo auge, tanto en América Latina como en el Estado español, ¿no? Aquí en el Estado español tal vez tenemos la minería asociada a la lucha minera en Asturias y el cierre de las minas de carbón y la respuesta que hubo en este caso, pero desde hace, no sé si decir 5 años, una década tal vez es mucho, pero bueno, unos 5 años, hay un montón de nuevas prospecciones mineras, sobre todo en el oeste del Estado español, ¿no? En toda la zona de Castilla, Salamanca, Zamora, parte de Galicia, Extremadura, Huelva. Hay un aumento de prospecciones mineras, es decir, de interés estratégico o comercial, habrá que ver en qué acaba, de empresas por reventar la tierra y extraer minerales. Minerales que tienen que cada vez se están exigiendo más para una nueva economía, para unos nuevos sistemas de comunicación, para un nuevo sistema económico que requiere cada vez más minerales raros, ¿no? Que los pueden llamar. Y bueno, pues en un territorio en el que la minería ya nos quedaba como algo del siglo XIX casi, que hayan tantos proyectos mineros, no recuerdo ahora el dato, pero yo creo que en Extremadura hay como 100 proyectos de investigación minera, ¿no? Que eso puede acabar al final en licencias para extraer la tierra. Ese tema me parece muy interesante. Y se están articulando muchas luchas y muchas luchas ciudadanas, muchas resistencias y plataformas ciudadanas contra estos proyectos mineros. A mí me parece interesante en este caso ver que la plataforma contra la mina de uranio que hay en Salamanca tiene mucho que ver con la plataforma contra la mina de litio que hay en Cáceres o contra estas plataformas que hay en Galicia. Es decir, que no tenemos que verlos como hechos aislados, estas respuestas ciudadanas y estos nuevos proyectos extractivistas, sino que tenemos que intentar hacer un relato unido para generar más fuerzas y para ser más fuertes, ¿no? O sea, lo que pasa en un sitio tiene repercusión en lo que pasa a otro y creo que eso es la fuerza que tenemos que dar. Por otro lado, los nuevos espacios para la minería, como decía, por otro lado, luego hay nuevos procesos de privatización. Yo creo que ver los periódicos es un ejemplo claro de ello, pero bueno, hablando de agua, pues los nuevos procesos siempre de privatización del suministro urbano en diferentes pueblos y ciudades siempre es una amenaza que está ahí, y privatizar el servicio urbano de agua, bueno, pues Bárbara ha contado que implica un agua privatizada, ¿no? Cuando el agua es un bien común, ¿no? El agua no es de todas, no puede ser de nadie y es un derecho humano, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que está muy clara, pero siempre el objetivo de controlar el agua, extraerla, llevarla, pues está ahí. De hecho, la minería usa muchísima agua y contamina el agua. O sea, no solamente hay el agua se puede controlar de la manera de extraer y usar y privatizar, sino que también hay que tener en cuenta cómo se contamina el agua y cómo afecta eso a las comunidades, a los pueblos, a la agricultura o quien vive alrededor de estas fuentes de agua contaminadas, ¿no? Luego, por otro lado, creo que saliéndonos un poco, creo que también en estos momentos estamos viviendo un proceso de despojo de datos, ¿no? Con el coronavirus, con el trabajar desde casa, con las reuniones online, como por ejemplo hoy, también está viendo, las nuevas grandes empresas se están posicionando para extraernos los datos. Es un tema que yo no conozco y que se me escapa, pero bueno, me parece interesante apuntarlo que las políticas extractivas también llegan pues eso, a las computadoras, a nuestros teléfonos móviles y a nuestras relaciones personales a través de los teléfonos. Y luego también, pues también nos están haciendo, al hecho de poder estar en casa, es un momento en el que es muy difícil articular luchas desde casa, entonces también creo que tenemos que estar más alertas que nunca porque mientras estamos en nuestros hogares puede crecer la respuesta, o sea,
es más difícil hacer respuestas comunitarias o conjuntas porque estamos en un momento en el que nos tachan, en el que, a ver cómo lo explico bien la idea que tengo en la cabeza, en el que la lucha contra el coronavirus es como, se ha individualizado mucho, ¿no? Quédate en casa, ponte la mascarilla, ten cuidado, como una responsabilidad muy individual cuando tal vez la respuesta debería ser más colectiva y más ciudadana, ¿no? Y bueno, yo creo que son cosas que van haciendo que la sociedad cada vez sea más individualista, se individualicen más las luchas y sea más difícil luego articular respuestas entre los diferentes ataques que podemos conocer o experimentar. Y luego, bueno, pues estamos en un momento también de colapso del sistema económico y del sistema climático, de la biodiversidad. Creo que, bueno, no es por todas conocidas, pero este colapso del sistema económico lo que se está hacia donde se está transitando es hacia el fin de a ver, que me centro. En lugar de tener claro que los combustibles fósiles van a dejar de ser la base económica del sistema, porque no hay más, porque estamos ya llegando a un pico y porque pues al final estamos en un planeta que tiene unos límites físicos evidentes, creo que la transición no puede quedarnos solo en una transición hacia las energías renovables, que es lo que estamos vendiendo. Pues, por ejemplo, no va a haber combustible para los automóviles, bueno, vamos a pasar por el coche eléctrico. Que haya un coche eléctrico significa que va a haber un mayor uso de otros minerales raros y, como decía, estas energías renovables que pueden ser muy interesantes y pueden ser parte de la solución, tienen unos impactos que no podemos obviar y que repercuten en los territorios, ¿no? Pues lo que decía, los minerales, las tierras raras, unos minerales que también tendrán que tienen un límite. Entonces, yo creo que también tenemos que estar muy, muy atentas a esto porque va a ser una forma de contaminación de agua, de acaparamiento de recursos, de privatización de territorios, de conflictos sociales y ecosociales y bueno, yo creo que va a ir para ahí mucho. Entonces, yo creo que el panorama que se nos plantea es que tal vez hay que plantearse otro modelo económico, ¿no? Digo tal vez, pero bueno, creo que el tal vez incluso sobra, que apueste por una mirada más decrecentista o que cuestione nuestro sistema de consumo. De hecho, hace poco hablaba con Yayo Herrero, por ejemplo, que creo que más o menos todas conocéis y no voy a presentar, pero ella decía que con un sistema eléctrico y energético basado en energías renovables no se puede mantener el sistema actual que tenemos. Entonces, tal vez hablar de energías renovables significa hablar de este activismo, pero también a lo mejor hay que hablar de decrecimiento o de otro modelo de consumo. Una vez he hecho un poco este marco general que me apetecía compartir con vosotras y las reflexiones que a mí me rondan en la cabeza, me quería acercar un poco al tema del agua porque es tal vez el hilo común que tenemos las ponentes, tanto Bárbara como Dunia. Y bueno, yo pues no como activista en defensa, pero sí que he tenido la ocasión y el privilegio de poder conocer varias luchas en defensa del agua y poder escribir sobre esto y bueno, conozco algunas de estas luchas. Parece que cuando nos hablan de lucha de defensa del agua, pues eso, tenemos que mirar a Chile, tenemos que mirar a Centroamérica, tenemos que mirar a Honduras, a México, a Colombia, ¿no? Donde se están construyendo grandes hidroeléctricas y donde los ríos, por ejemplo, como en Chile, están privatizados, pero también tenemos luchas aquí muy cerca, lo que pasa que a veces nos cuesta, en estos espacios de debate, yo creo que es difícil que entren. Esta política del agua, de despojo del agua y de control del agua por parte de empresas privatizadoras, sea para consumo para hidroeléctricas, sea para venta de agua embotellada, sea para regadíos industriales, sea porque se contamina el agua, pero ese agua contaminada al final nos la quitan a todas, ¿no? Es una forma de acapararla. Tiene una lógica también dentro del Estado español de centro-periferia, ¿no? Si aquí estamos hablando con compañeras del sur global y del norte global, en donde me sitúo yo, dentro del Estado español también hay una lógica de centro-periferia en la que se extraen materiales y agua de determinados territorios más vulnerables, más empobrecidos, y se lleva y a los que se los deja sin recursos para llevar esos recursos a los centros de poder que también existen, ¿no? Pues a las grandes metrópolis, a las grandes ciudades, a la capital. Esta lógica
yo creo que queda muy clara y que es una cosa que he tenido, que de hecho que estoy trabajando ahora, que estoy estudiando, que se llama, que es a través de los pantanos, ¿no? Y de las hidroeléctricas. Con mi compañero Jairo Marcos, que antes también, bueno, lo dijo Judith porque me parecía honesto decir que el trabajo que he hecho sobre pantanos lo he hecho con él, estamos intentando indagar sobre el impacto de los pantanos en el territorio español y cómo generaron una despoblación en determinados territorios, porque los pantanos más grandes y los que más impacto provocaron están en unas zonas muy determinadas, que son zonas de la periferia, es decir, en Castilla y León, en la zona montañosa fronteriza con Portugal, o sea, León, Salamanca, Zamora, en Extremadura, en Aragón, es decir, que tienen un planteamiento territorial muy concreto. ¿Qué pasó? Pues que se inundaron territorios, se generó un impacto en lo que hubo un desplazamiento de población brutal, que no se conocen datos, ni cuántos pueblos hay bajo del agua, ni cuánta gente perdió su territorio, su vida, por sin indemnizaciones o por unas indemnizaciones muy, muy cicateras y miserables, y se sacó la energía de ese territorio, se inundó ese territorio para llevar electricidad y luz a las grandes urbes, a Barcelona, a Bilbao, a Madrid, a Sevilla, bueno, me da igual el ejemplo. Esa es una lógica que aquí se ha narrado como un desarrollo, siempre hablo de desarrollo entre comillas, ¿no? Como algo de futuro, como algo muy interesante, pero que al final lo que ha supuesto ha sido un despojo de recursos y de personas en unas zonas para llevar la energía, el beneficio económico a otro, siempre con el intermediario de grandes empresas que son las que ganan en esto, ¿no? Que tal vez no ha salido mucho, pero al final son las grandes multinacionales las que se quedan con todos estos bienes comunes, ¿no? Porque el agua es un bien común. Yo creo que esa es una lógica una reflexión que no está muy interiorizada en el Estado español, el impacto de los pantanos, de dónde viene la energía que consumimos, ¿no? De dónde viene la luz que encendemos y que creo que es necesario reivindicar y contar, ¿no? Que para que haya habido desarrollo, entre comillas, insisto, en unos territorios, ha habido un despojo en otros. Y creo que con el tema de los minerales que decía antes, es una lógica que se puede seguir perpetuando y que se puede volver a reproducir y a profundizar. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que ha habido una lucha ciudadana por el derecho humano al agua. El derecho humano al agua es así, tal cual, desde hace 10 años, desde el 28 de julio, creo, de 2010, que lo aprobó la Asamblea de Naciones Unidas, y fue gracias a una lucha ciudadana mundial, es decir, con las luchas que hubo en Uruguay, con las luchas que hubo en Bolivia, en Cochabamba especialmente, con las presiones que ha habido en otros territorios. Pero más allá de eso, luego en toda Europa ha habido una lucha ciudadana muy interesante por conseguir que no se privaticen los suministros urbanos de agua y saneamiento. La primera iniciativa ciudadana europea, que es esta iniciativa ciudadana a través de la cual de recogida de firmas en todos los estados miembros de la Unión, con unos porcentajes de firmas según territorios, es un mecanismo de participación ciudadana muy complejo. La primera vez que se ha conseguido que una iniciativa ciudadana europea tenga éxito, o sea, se consiga las firmas requeridas en los territorios requeridos en el tiempo requerido, ha sido por unos suministros básicos de agua. Me parece que es muy interesante ver cómo la defensa del agua, por un agua pública y por un bien común, es una defensa que ha unido a muchas personas, a muchos colectivos, en muchos territorios. En este caso hablo de Europa, pero como digo, la lucha ciudadana por el agua como bien humano, como derecho humano, atraviesa todos los continentes y casi todos los territorios que podemos hablar. Se consiguieron 2 millones de firmas, algo que, como digo, fue un récord, pero bueno, pues al final los mecanismos que tiene la Comisión Europea y la Unión Europea para bloquear estas cosas, de momento se ha quedado un poco en agua de borrajas porque no han conseguido impactar todavía en ninguna legislación, que era el objetivo, para lograr que los suministros de agua sean públicos en toda Europa. Creo que fue un éxito ciudadano y que hay que seguir en esta lucha, siga habiendo mucho movimiento, pero me parecía como importante reseñarlo porque también tenemos aquí luchas muy interesantes y que consiguen victorias únicas, ¿no? El hecho de la primera iniciativa ciudadana europea me parece muy interesante. Y luego, volviendo al tema, bueno, siguiendo con el tema del agua, me parecía muy interesante hablar un poco de este activismo también que estoy mencionando todo el momento, que implica las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Porque si yo pregunto, según lo que decía antes, ¿de dónde viene la energía, no? La gente sabe que la energía de Madrid viene de pantanos no sé, de Zamora, o la gente sabe que la energía
bueno, hago esta pregunta. ¿La gente sabe de dónde viene la energía? Y era la pregunta que me gustaría hacer. ¿La gente sabe de dónde viene la comida que nos alimenta? Creo que también en este análisis de las luchas por el agua y del análisis del sistema extractivista en el que vivimos, preguntarnos de dónde viene la comida, qué comemos, qué impactos tiene el sistema de producción de alimentos que tenemos, también es muy interesante. Y en este caso yo creo que me parece también muy innecesario apuntar que el regadío intensivo, mecanizado, que usa fertilizantes basado en el modelo petroquímico, es el gran consumidor de agua. Pero es que el sistema de alimentación que tenemos luego es un sistema que por un lado es bastante esclavista, y bueno, bastante esclavista porque hay que ver, por ejemplo, la situación de la jornalera de la fresa, en este caso en Huelva, o de los jornaleros en general en diferentes territorios. Es decir, en el caso de las mujeres se añaden las denuncias por una cuestión de género, por una cuestión de acoso sexual, pero las situaciones de vulneración de derechos laborales en el sistema de alimentación que nos nutre son brutales. Y a veces estas preguntas son necesarias hacerlas. Es un sistema que genera mucho el racismo y el racismo, ¿no? Porque al final se nutre de una migración esclavizada, a la que le faltan derechos, y es un sistema bastante racista de reparto del trabajo, ¿no? Me parece muy interesante decirlo. Se genera mucha contaminación, no solamente se genera acaparamiento de agua, sino que esta agricultura tan intensiva en recursos genera mucha contaminación de acuíferos y también contaminación, pues, de ríos y, bueno, y por ejemplo vemos la situación del Mar Menor, ¿no? Que el Mar Menor no tiene nada, o sea, bueno, que está absolutamente destrozado y que está muerto, por así decirlo. Entonces, creo que cuando hablamos de agua también hay que hablar de agricultura y de contaminación y intentar hacer una mirada amplia y global de todo lo que implica, pues eso, al final el agua es un sistema cíclico, ¿no? Eso es un circulito, ¿no? Que viene siempre en los libros de texto cuando estudiamos en el colegio, ¿no? Del ciclo del agua. Entonces, cuando hablamos de agua se pueden hablar de muchas cosas y de muchos impactos que nos afectan. Y bueno, pues es eso, con esta invitación a ampliar la mirada, a hacernos preguntas de dónde vienen las cosas y a pensar que las luchas que pasan aquí que todas las luchas todas las luchas y todos los ataques por despojo tienen elementos en común. Bueno, quiero dejar esa reflexión, ¿no? De la importancia de conocer todo, porque al final todo está unido y todo nos interpela, ¿no? Y el trabajo que hace Dunia y que hace Bárbara también nos ayuda a nosotras y a conocer la realidad del contexto en el que estamos. Y bueno, pues ahí me quedo de momento. Pues muchísimas gracias precisamente por también traer esta reflexión sobre que no son hechos aislados, ¿no? Lo que pasa en el río La Ligua, lo que pasa en Río Blanco. Pues nada, mi reflexión en esta última parte va a ser un poco respecto al papel del periodismo, ¿no? De cómo podemos hacer un periodismo que sirva para articular luchas y que sea un periodismo que sea feminista y que practique los cuidados, ¿no? Yo creo que ligándolo con la idea que he desarrollado al inicio, que era la idea de los extractivismos, creo que también podemos afirmar que hay un periodismo extractivista, ¿no? Que va a por vidas, las estruja, las saca en un titular y las expone de una manera tanto por el uso de imágenes o por la forma de contarlas un poco morbosa o amarillista o que lo que hace es eso, extraer, ¿no? Con el objetivo de conseguir clics, pues al final denigran tal vez a veces a las personas a las que entrevistan. Yo creo que yo defiendo, intento hacer, no sé si siempre lo consigo, porque luego pues estamos en un contexto que al final nos marca los ritmos y las prácticas, pero no hacer ese periodismo extractivo, hacer un periodismo más reposado y más de acercamiento a historias humanas de las que pueda aprender. De hecho, el proyecto que comentaba antes con Jairo, de Memorias Ahogadas, que son el relato de los impactos de los pantanos en el Estado español, fue a la raíz de hacer una pregunta después de haber podido tener la oportunidad de haber podido hablar de diferentes luchas de resistencia en América Latina contra represas, pensábamos, ¿y qué pasó con las represas pantanos que hay aquí en nuestro territorio? ¿No? ¿No hubo esas resistencias? ¿Qué pasó? ¿Qué nos ha contado de eso? ¿No? Yo creo que la idea de hacernos preguntas
o preguntas diferentes, puede ayudarnos a ofrecer nuevas historias. Yo creo que como periodistas tenemos una responsabilidad fundamental y en este caso el periodismo que yo entiendo como un cuestionamiento del poder, pues el periodismo feminista, o sea, es que yo creo que ni habría que poner el adjetivo. El periodismo tiene que cuestionar los diferentes ejes de poder que tenemos y estamos en una sociedad racista, colonialista, heteropatriarcal, pues capitalista, extractivista. Cuestionar todos estos ejes es hacer un periodismo, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave. Por eso, una de las cosas que hemos aprendido en Pícara Magazine, al final Pícara es una revista que está radicada en Bilbao, pero escribimos de todos los territorios y de hecho tenemos muchísimas lecturas de América Latina, ¿no? El 40% de nuestras lecturas o más o menos vienen de América Latina. Pues al final, cuando nos ofrecían a veces temas de otros territorios, de otros países, siempre era pues lo mal que está la mujer vamos a pensar, en X territorio, ¿no? Siempre la mujer es peor, mayor exclusión, mayor problema económico, mayor falta de derechos y bueno, pensamos que esta mirada victimizadora por una parte y bastante triste de la situación de las mujeres en estos territorios, la vamos a encontrar en cualquier medio. Entonces nosotros apostamos por contar historias de resistencia, de lucha y incluso victorias, ¿no? De las que podamos aprender. Pues ver lo que está haciendo el COPIN en Honduras para que nos genere, para que nos transmita esa energía y ver qué podemos hacer en otros territorios, ¿no? O sea, usar historias que nos alenten, que nos den energía positiva, sin para nada enmascarar la realidad, evidentemente. Pero bueno, contar ejemplos y luchas de estrategias que nos pueden ayudar y aprender, ¿no? Yo creo que aprender de lo que se hace en otros territorios es fundamental. De hecho, a Berta en Pícara la entrevistamos en 2014 creo, y claro, pues también cuando han asesinado a una persona a la que has editado su texto, la has publicado sus fotos, pues también ¿no? A nosotras como periodistas nos impactó y nos marcó bastante y a raíz del asesinato de Berta decidimos crear el especial de defensoras de derechos humanos en principio era Mesoamérica, pero luego ya hemos extendido estos territorios pues para luchar las otras muchas Bertas que hay, ¿no? Y ver que Berta tuvo esta visibilidad, pues porque era una figura bastante conocida y reconocida, pero que hay otras muchas Bertas, otros muchos asesinatos que no tienen el eco mediático como fue en el caso de Berta, bueno, pues que sí que tuvo mucho impacto, yo creo que en todos los territorios. Yo creo que este periodismo feminista también tiene que tener en cuenta los cuidados en cómo se acerca a las personas, en cómo se acercan las historias, en cómo se hacen las preguntas. Yo creo que también ahí está una clave y hacer una apuesta reposada. Un ejemplo que me parece muy interesante que sacamos en Pícara de este periodismo era, por ejemplo, una entrevista, un reportaje con Vidalina Morales, que es una defensora de El Salvador, y bueno, nos parecía una lucha fundamental porque la lucha de Vidalina y de su colectivo habían logrado que El Salvador sea el primer país del mundo en el que tiene una ley contra la minería metálica. Es decir, que después de 12 años de lucha contra transnacionales, con asesinatos también de compañeras y compañeros de Vidalina, habían conseguido un referente, un caso único y una victoria, ¿no? Y yo creo que es interesante contar que las luchas que se hacen, aunque cuesten vidas y lo de aunque, por favor, no me malinterpretéis, contar estas victorias nos pueden alentar. Y el caso de Vidalina me parece muy interesante. Y de hecho, Vidalina estuvo en Bilbao, porque yo estoy hablando ahora mismo desde Bilbao, y me pareció muy curioso porque cuando se hacen eventos así de organizaciones que traen a defensoras de derechos humanos, no suele acudir mucha gente, ¿no? Es una cosa... Pero hubo un evento muy, muy interesante que se organizó en el que estaba Vidalina Morales y Silvia Federici. Y aquel día había colas para ir a ver a Silvia Federici, o sea, unas colas que yo flipé, nunca había visto tanta gente para entrar en un local, ¿no? en Bilbao. Y me pareció muy interesante porque al final Silvia Federici habló 10 minutos y el 30 minutos habló Vidalina. Entonces, bueno, me pareció muy interesante que se atrajera a la gente a escuchar, o sea, al final la que nos está defendiendo la vida de todas, era en este caso Vidalina, en este caso Bárbara, que también para mí, o sea, no las he entrevistado, pero podría entrevistarlas en cualquier momento, o Dunia, ¿no? Yo creo que ahí está una clave. Y luego otras preguntas otra estrategia que me parece muy interesante es dar continuidad a las historias, no ir, contar la historia de Berta o contar la historia del Copín y ya no volver, sino yo creo que dar continuidad a estas luchas, ver qué pasa, me parece que también es que no siempre es fácil, que a veces puede incluso dar pereza, porque bueno, pues ya lo publiqué, pero yo creo que estar en contacto con esta gente que te comparte su vida, que te comparte su dolor y que te comparte todos sus aprendizajes
creo que es un reto y que en la medida de lo posible deberíamos intentar hacerlo, ¿no? Pues dar continuidad a algunas historias, volver a hablar con las mujeres, porque casi todas son mujeres las que tienen mucho peso mediático y político en las organizaciones, y como decían las compañeras cada vez más, ¿no? Son las grandes defensoras de los territorios y de la vida son las mujeres. Yo creo que hablar con ellas y ver cómo va, ¿no? Porque las luchas al final, pues hay momentos de más exposición y de menos, y de hecho hay veces que a mí me ha pasado que hablas con una y no es un buen momento para sacar el tema, pues porque les pones en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Les pones en una situación de que si en este momento aparece su nombre en prensa, puede ser que reciban más violencia. Pero hay veces que es lo contrario, ¿no? Que si han recibido algún ataque, piden a periodistas, colegas, colaboradoras cercanas, escribir algo, porque que salgan medios de otros territorios, de otros países, sí que les ayuda como estrategia de protección. Es decir, que puede darse la duda. Entonces, hay que estar a su lado. Es decir, cuando les venga bien que hablemos de ella, lo haremos, pero si hay veces en las que es mejor no hablar, hay que mantener un perfil bajo, pues yo creo que es nuestra responsabilidad también acompañarlas en eso y ofrecerles nuestro trabajo para apoyar sus luchas pues en lo que podamos, ¿no? Que es escribiendo y publicando. Yo creo que también es muy interesante. Y luego ya una última reflexión era pues lo que os decía antes, ¿no? De pensar qué historias quiero contar, para qué y para quién, ¿no? Yo creo que igual que pensamos antes de dónde viene la comida, de dónde viene la energía, pues pensar en hacernos unas preguntas diferentes para conseguir dar historias diferentes. Eran un poco las reflexiones que yo quería compartir. Bueno, otra idea que también me parece interesante, aparte de hacernos otras preguntas, es también, para crear otras narrativas con estas preguntas, es también pensar quién escribe en los medios, ¿no? Un tirón de orejas que nos damos en pícara y que estamos ya intentando cambiar es pensar quién escribe. Entonces, al final, que siempre escribamos las historias, las blancas, con formación universitaria, de clase media, bueno, al final también ofrece una narrativa sesgada de algunas cosas. Entonces, intentar tener contacto con compañeras racializadas, con mujeres migrantes, con mujeres indígenas, con mujeres negras, que también que escriban, o sea, ofrecerles tu espacio para que escriban, también es una de las cosas que hemos aprendido, ¿no? Preguntarnos quién está contando las cosas, ¿no? Y ver cómo podemos intentar cambiar y ofrecer mayor diversidad en nuestras informaciones. Y retomando algunas de las preguntas que lanzaste antes, Judith, respecto a la parte anterior que hablé, lo de acumulación por exposición, sí, yo no soy una teórica, pero sí, pues es igual a es la lógica a la que me refiero con lo de centro-periferia y extractivismo y despojo, ¿no? La lógica acumulación por exposición. El tema del aguacate que ha salido por ahí, creo que ha generado, ¿no?, un poco de más comentarios, es un temazo, porque eso, como decía Judith, hace 10 años aquí el aguacate no se tomaba, vamos, muy de manera muy puntual, y ahora cada vez más. Efectivamente, en Málaga y en Huelva y no sé si en Granada es donde se están haciendo las mayores producciones de aguacate, y el aguacate consume una cantidad de agua brutal. O sea, no me sé los datos, pero muchísimo agua. Estamos en un contexto de cambio climático en el que la disponibilidad de agua en la península va a ser, ya es menor porque hay menores precipitaciones, hay mayor evaporación por el calentamiento climático, las lluvias son más irregulares, es decir, van a ser más torrenciales o más sequías, ¿no? Va a haber una mayor descompensación y van a ser periodos de mayor impacto. Entonces, en un contexto en el que el agua que vamos a tener a nuestra disposición va a ser cada vez menor, apostar por unos cultivos que no son autóctonos, es decir, que nos llegan por una moda que habrá que ver de dónde, ¿no? O por unos intereses económicos que habrá que ver de dónde, que generan unos impactos de consumo de agua brutales, y que encima cada vez estamos aumentando la producción, es decir, cada vez se requiere más agua, pues habrá que ver, pero ¿es sostenible? Para nada, no es. De hecho, creo que el aguacate consume un 30% más del agua que cualquier cítrico, que una naranja, o sea, es una barbaridad, y las plantaciones van en aumento de una manera brutal en el sur, en Málaga sobre todo. Luego también se hablaba, creo que del agua urbana y de la... ¿Cómo es la palabra? Se me ha ido. Bueno, en España hay los EDAR, que son las estaciones de depuración de agua, funcionan de una manera muy mal, o sea, muy malamente, como podríamos decir. De hecho, la Unión Europea ha impuesto varias multas al gobierno, al Estado español, por una mala depuración de aguas. Claro, que esa agua mal depurada va a los ríos, que luego pues están contaminados y bueno, afecta a todo, a lo que es un río, ¿no? Pues a toda la vida que lleva el río, peces, vida de ribera y demás.
Lo que pasa es que estas multas, que son millonarias, no, parece que no salen en prensa, ¿no? Que nos tire Europa una y otra vez de las orejas, por temas de agua, no, parece que da igual, y ahí está. Entonces, pues hay una depuración muy deficiente del agua en España. De hecho, yo que soy cacereña, soy extremeña, el Tajo, que atraviesa todo Cáceres. El Tajo es un río cloaca. Toda la basura y mierda de Madrid llega con una depuración absolutamente deficiente, y el Tajo aguas abajo ya en Toledo, sobre todo en Toledo, que está entre mi pueblo, ¿no? y Madrid, es una cloaca, o sea, absolutamente una cloaca. Es un río que no es un río, sino porque es un vertedero y que sirve pues eso, para verter basura y generar electricidad para la multinacional de turno, que en este caso es Iberdrola. Y luego, pues, retomando de las ideas que han dicho las compañeras, y ya cierro con esto, una cosa que no he dicho antes y me parece muy interesante de la importancia del agua y de otro de los ejes que tiene el agua es cómo los ríos son una señal de identidad, ¿no? Cómo no solamente hay que verlos como un recurso o como parte del paisaje, sino también generan identidad. Dunia y Bárbara ha hablado de cómo se bañaba en el río que ya no existe, ¿no? Y también Dunia de la importancia para el pueblo lenca de Río Alcarque. Yo creo que la importancia espiritual, de identidad paisajística, de identificación con el territorio de los ríos, de conformación de territorios, es algo que no se mercantiliza, pero que no tenemos que dejar de obviar porque son fundamentales. Y luego lo que decía Bárbara, pues me parece que en Chile hay un momento muy interesante del proceso constituyente, en el que va a haber una participación ciudadana brutal, y bueno, pues la Constitución de Chile tiene privatizado el agua, a ver si supone este proceso constituyente una vuelta absoluta a esa, y nos da un poco de esperanza y alegría a otros territorios para aprender de lo que pueda surgir en Chile, que de momento lo que han conseguido ya me parece muy interesante y muy digno. Y pues aquí me quedo. Pues muchas gracias también porque has planteado una cosa que